Ferrier, gracias por recibirnos en vuestro estudio. Bueno, seguimos conociendo sobre la reforma del Código Civil Nacional y por dónde podemos seguir avanzando en estas reformas, en Bien, estas novedades. ha habido también proyecciones de reforma, obviamente con un código nuevo completo. Tenemos que en la parte del derecho sucesorio, el código tiene ciertas reformas que son sustanciales. La fundamental la vemos en cuanto a la capacidad de disponer de los bienes del titular, ¿no? La posibilidad de testar por una porción superior a lo que la ley actualmente permite. Para ilustrar un poco a la audiencia, podemos decir que la ley, ¿qué hace? Cuando hay descendientes o ascendientes, tenemos una porción legítima que le corresponde a ellos por el mero hecho de ser descendientes de una persona. Es decir, cuando una persona fallece, hay una porción legítima que actualmente es de 4/5 del patrimonio que deja el causante, que no se puede tocar. Y si hay un testamento, tampoco el testador, aun siendo su propio patrimonio, puede disponer de una porción superior a 1/5. Es decir, uno tiene, ejemplo, 1.000 pesos, no puede testar y digamos, donar vía testamentaria, entregar a una persona más de 200 pesos, en este caso el 20%. Si a uno de los hijos le da 500 pesos de los 1.000 que tenía, ya ese testamento pasaría a ser atacable jurídicamente por afectar la porción legítima de los demás herederos. Bien, bueno, el Código Nuevo, ¿qué dice en este sentido? Dice el testador tiene más capacidad de testar, de disponer de sus bienes, tiene solamente 2/3 de porción legítima para los herederos forzosos, para los hijos, y en el caso de que no tenga hijos y que tenga solamente cónyuge o que tenga, por ejemplo, ascendientes, en ese caso tendríamos solamente 1/2 de obligación, digamos, de porción legítima que no puede ser vulnerada por vía de testamento, ¿no? Que no puede ser disminuida. Entonces vemos que hay una capacidad, una libertad superior para el ámbito del derecho sucesorio, como también lo vimos anteriormente y no lo explicamos mucho, pero también en el derecho matrimonial vemos ahora que hay convenciones entre cónyuges, y es decir, cuando se va a la vía judicial para el divorcio, que ya no hay necesidad de que sea contencioso, se puede acordar compensaciones económicas, es decir, como un daños y perjuicios por haber estado casado con la otra persona. Fíjense qué interesante que hay una compensación económica por la cual se puede llegar a un acuerdo para cerrar un divorcio. Eso actualmente no está regulado, o sea, nadie pide por más daños y perjuicios que haya habido en el matrimonio, nadie se le ocurre hoy todavía reclamar esa clase de compensación. Bien, el código también lo proyecta, entonces vemos que la parte patrimonial, o por decirlo, lo atinente al capital, siempre en este proyecto está más regulado, pero con más libertad. También en lo que es las convenciones previas entre futuros cónyuges, lo que hace el nuevo código es permitirlas para decir, bueno, yo traigo estos bienes al matrimonio, yo traigo estos otros, y llegar a acuerdos por el cual la ganancialidad y en partes iguales es solamente uno de los regímenes que lleva el código. Seguramente el televidente, al igual que uno, se pregunta, ¿esto ya avanza de tal manera que es un contrato comercial? El matrimonio, en cierto sentido, ya al haber perdido, como lo dijimos anteriormente en otras entrevistas, el deber de cohabitación, el deber de fidelidad, atenerse solamente a la cuestión de asistencia o alimentos, y previo a llegar al matrimonio uno dice, bueno, esto lo pongo yo, esto lo pones vos, acá si todo lo que hagamos ahora yo voy con un 70, vos vas con un 30, o yo voy con tal o cual porcentaje, pasa a ser como una BCRL o como una sociedad anónima. Y por otro lado, cuando llega el divorcio, tenemos también de que uno puede decir, bueno, yo tuve cierto, no daños y perjuicios, pues no lo llama así, pero una compensación que pido, no sé, 10.000, 100.000, 1.000.000 de pesos para divorciarme. O sea, estrictamente patrimonial, y lo vacía
o lo merma en gran parte de valor afectivo, ¿no? A la institución matrimonial. Sí. Pero en el ámbito de la sucesión es muy importante esto también. Los hijos ya no tienen ese paraguas legal que tenían, que decían, bueno, lo que mis padres hacen, yo voy a heredar el día de mañana y voy a tener. No todo, porque hay cierta libertad para el testador, pero 4/5 quedaban para la familia. Hoy en día ya es 1/3 lo puede disponer libremente el testador, es decir que ya quedan 2/3 obligatorios para los hijos. Ahí también el valor del vínculo entre padre e hijos, o madre e hija, o hijos, ya pasa a tener un poco menos de fuerza. Pero bueno, son visiones que hay en el derecho comparado, en otros países también, en donde hay más libertad para el testador para disponer de sus bienes como disposición de última voluntad. También vemos, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, el cónyuge supérstite. No tiene parte alguna en la división de bienes gananciales. Es decir, de lo que cuando fallece la persona, el cónyuge que queda, no le toca ningún bien de los bienes gananciales que le corresponden al otro cónyuge. Solamente los bienes propios de cada uno, y la mitad de los gananciales se dividen, pero de los gananciales que quedan van todos para los hijos en el caso de tener hijos. Y hay una novedad que es dos novedades importantes. Una de ellas es respecto a las causas de indignidad. ¿Qué son las causas de indignidad? Aquellas que por las cuales una persona puede excluir de su herencia a algunos herederos que legalmente tendrían derecho a heredarlo por alguna causa. Por ejemplo, siempre están las causas de tentativa contra la vida del testador y todo eso. Pero, por ejemplo, ahora dice el pariente o cónyuge que no haya suministrado al causante los alimentos debidos. Es decir, si entre cónyuges, por ejemplo, no pagó los alimentos en alguna etapa de su vida, uno al testar puede excluirlo, al hacer el testamento, directamente de la posibilidad de que lo pueda heredar el día de mañana, porque en algún momento lo abandonó, digamos. Lo cual es también una causal de cierto desprecio que habrá tenido en su momento, salvo que no haya podido dar alimentos por una circunstancia de crisis económica. Bueno, pero acá ya se abre la cuestión para la interpretación. Otra de las causales, el padre, una causa de indignidad. El padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad. Es decir, el hijo no es reconocido por el padre. Crecen ya teniendo su cierto patrimonio importante. Por ejemplo, le agarra una enfermedad por la cual testa, pero antes de morir le da tiempo para testar y no tiene hijos. Entonces queda el padre como ascendiente la posibilidad de heredarlo. Pero si ese padre lo reconoció posteriormente y no durante su menor edad, puede ser excluido de la herencia del hijo por indigno. Eso también es un avance que lo veríamos por el derecho también a la dignidad de la persona, o los derechos también del niño a tener justamente una identidad plena. Y la otra cuestión que ya atañe a lo que es el matrimonio y el divorcio, fíjense, respecto a las sucesiones, estamos siempre hablando, ¿no? El divorcio, la separación de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges. Es decir, que además, en la familia, lo que hemos visto anteriormente, con la separación de hecho, o cualquier cese de la cohabitación sin voluntad de unirse, ya no necesitamos el divorcio para que el cónyuge desaparezca de la herencia de su pareja, ¿no? Sí. Actualmente hay mucha gente que deja de convivir, pero no se divorcia, porque prefiere, digamos, mantener el vínculo para que el día de mañana la madre de sus hijos también tenga parte en la necesidad, más allá de que no haya sido feliz, digamos, la cohabitación y no lo puedan mantener. Bueno, siguen sus vidas separados, pero mantienen el vínculo conyugal. Eso se da bastante. Y bueno, por ahí es justamente para que el día que fallezca el esposo, separado de hecho de su esposa,
pueda igualmente su esposa heredarla. Y en este caso la ley dice directamente, ustedes no cohabitan, hay cese de cohabitación, la ley presume, digamos, que ya excluye directamente el derecho hereditario al otro cónyuge. Exacto. Es otra debilidad que pone el proyecto respecto a la institución matrimonial. Sin duda que va a dar mucho trabajo a los profesionales también de instrumentarse todo. Generalmente sí, hay que estar permanentemente estudiando, analizando las nuevas tendencias de la legislación, y bueno, acá en el estudio La Ferrier siempre lo estamos haciendo, procurando darle a los clientes un panorama que permita saber sus derechos a futuro también.